A diferencia del testimonio feliz que le presentamos ayer, hoy una cubana que recientemente viajó a la isla nos cuenta que se enfrentó a un complejo escrutinio a su regreso al aeropuerto de Miami, donde agentes de control y protección de aduana le interrogaron sobre el motivo de su visita. Además, le decomisaron todo lo que había comprado en la zona duty free del aeropuerto de Santa Clara. Veamos el testimonio. Su equipaje será retirado y será inspeccionado por un agente. Y yo, ¿estás de acuerdo o se niega? Digo, no, estoy de acuerdo. Mira, me revisaron todo, absolutamente todo, lo revisaron. Las medicinas que traía, que es medicina que mucha gente dice, no, que se pasan las medicinas que yo he pasado. Yo misma he pasado medicina en otros momentos, es verdad, yo los he pasado. En ese momento me las miraron, vienen de Cuba para la basura. Las 2 botellas me las picaron por arriba así, el nylon donde viene de Free Duty, o Duty Free, no sé cómo se dice, lo picaron para la basura. Los dulces para la basura. Me dijeron, aquí no queremos nada de la Cuba comunista. Todo me lo tiraron. Pasé el peor momento de mi vida. Ahí me dijeron que no podía entrar nada de Cuba aquí, nada, que no se permite nada. Y yo, ok, yo calladita, me cayeron unos temblores, pasé el peor momento de mi vida. Con la entrada en marcha de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, es incierto cuál será el futuro de los miles de menores no acompañados que ingresaron a Estados Unidos y de los que podrían llegar. Durante la primera administración de Trump del 2017 al 2021 se implementó la política de tolerancia cero que separó a niños migrantes de sus familias en la frontera. Sin embargo, aunque el nuevo gobierno de Trump no ha precisado su plan en cuanto a este aspecto, los menores migrantes se enfrentan a grandes desafíos. Según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, para el año fiscal 2025 se han contabilizado 19.896 menores no acompañados en la frontera suroeste, quienes entraron desde octubre hasta diciembre del 2024. La agencia categoriza esta cifra con base en niños provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y otros países. Bueno, para conocer legalmente qué puede pasar con estos niños inmigrantes y otros temas migratorios como el TPS de los venezolanos que llega a su fin, ¿qué se puede hacer ahora? Hacemos contacto con nuestra experta en inmigración, Laura Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola Camilo, buenas noches. Gracias por invitarme una vez más. Mira, importantísimo que te tenemos. Empecemos con el TPS. Se está por acabar. Están muy preocupados los venezolanos con las leyes que se han aprobado y que se deben firmar mañana por el gobernador de la Florida, en que es cero tolerancia, multas si te sorprende, detenciones, prisión inclusive si estás indocumentado aquí, y la deportación masiva, e inclusive multas a los funcionarios que no actúen de inmediato contra los indocumentados. ¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Hay alguna salida? ¿Hay algún camino ahora mismo? ¿Hay un plan B? Sí, los venezolanos, Camilo, que estaban únicamente con un proceso de TPS y que retiraron sus casos de la corte, no sometieron de nuevo un proceso de asilo, pues tienen que someter una aplicación de asilo de manera inmediata. ¿Y hay tiempo? Sí, siempre hay tiempo. De hecho, muchos de los que entraron, por ejemplo, con el paro humanitario, vamos a dejar hablar del TPS por un momento, y no presentaron asilo, no lo hicieron. Bueno, aún es momento para presentar ese asilo. ¿Por qué? Porque aunque se les haya vencido el año, existe un argumento que pueden presentar sobre un cambio en circunstancias. El cambio en circunstancias es que estas personas se confiaron de que a través de este paro humanitario iban a estar protegidos y no que lo iban a eliminar o no que no lo iban a extender, y pues pueden entonces en su defecto alegar este cambio en la ley, este cambio en esta política para poder tratar por lo menos de proteger su año. Y si no logran proteger su año, porque este argumento no es válido, muchas veces estos argumentos son un poco discrecionales y difíciles de ganar, pues siempre tienen la opción de, a través de la misma aplicación de asilo, defender un caso de withholding of removal, que es como una especie de un paro, una cancelación a la deportación. El estándar de la prueba es un poco más alto, pero la realidad es, Camilo, que cuando uno presenta un asilo afirmativo ante UCIS, UCIS no lo niega. UCIS lo refiere a la Corte si el oficial encuentra que la persona no estableció los elementos suficientes para una aprobación. Y va a ser un juez dentro de X número de años
quien va a tener una decisión final. De aquí a allá, estas personas pues verán cómo pueden regularizar su estatus, pero es esencial que por lo menos presenten una aplicación de asilo, ya sea que están sujetos al vencimiento del TPS del 2 de abril o están sujetos al vencimiento del TPS en septiembre o entraron con el paro humanitario y no cayeron dentro de la fecha de reinscripción del TPS, o sea, entraron después de julio 31 del 2023. O sea que por lo que entiendo, hacer ahora mismo la solicitud de asilo político puede que no te resuelva tu estatus migratorio, pero te da tiempo. Bueno, el asilo político nunca lo resuelve de inmediato. Primero tiene que ser escuchado y poder presentar su caso debidamente. Pero automáticamente También, te concede tiempo. Claro, siempre, porque toda persona tiene el derecho de ser escuchado. Hasta que no tenga una entrevista de asilo, ese caso no va a concluir con UCIS. Y si UCIS no lo aprueba, pues entonces va a ser elevado a la corte y hasta que el juez no llegue a la parte del juicio final y tome una decisión, pues ese caso también va a continuar abierto. Lo otro es que muchos de los venezolanos que entraron de manera legal, ya sea que entraron con una visa, entraron con el paro humanitario o cuando entraron en frontera le dieron una I-94 o un parol. Si estos venezolanos se han mantenido con algún tipo de estatus, ya sea que aún presentaron su asilo en tiempo o tienen un parol vigente, cuando se acogieron al TPS nunca estuvieron en un estatus de presencia ilegal anteriormente, pues puede que sean elegibles a algún tipo de visa de trabajo. Y sería interesante que en estos casos las personas que tienen títulos universitarios, maestrías, especialidades, habilidades extraordinarias, pues que puedan contactar a un abogado para ver de qué forma entonces pudieran cambiar a una categoría de una visa de empleo. Importantísimo. Dos preguntas rápidas. Tú sabes cómo son los tiempos en la televisión, mi querida Laura. Mira, los cubanos que están yendo con residencia temporal o residencia permanente a Cuba, ¿hay algún riesgo, como los testimonios que nos están dando las personas, de que han subido los requisitos de reintegrarse a los Estados Unidos? Sí, según las nuevas medidas y las nuevas restricciones que ha anunciado la administración actual, pues la penalidad está para todos aquellos cubanos que entraron con un parol. Parol de frontera, el parol humanitario, la I-134A. ¿Por qué? Porque el objetivo de que, ya sea que los dejaran entrar por la frontera y les dieran un parol, o el objetivo de que vinieran con un parol humanitario a Estados Unidos, no era simplemente para que se acogieran a la ley de ajuste cubano. Estos programas los habilitaron tanto el de la frontera, para que las personas se presentaran de manera legal, y el parol humanitario se implementó para los 4 países que tenían la situación más delicada, tanto política como en el caso de Haití, que también es una situación política, pero de violencia extrema también, que pudieran venir por una vía segura, sin tener que arriesgar sus vidas en el mar o en frontera, y entonces poder someter una aplicación de asilo para que pudieran recibir la protección que estaban buscando. En el caso de los cubanos, que es la excepción de la regla, porque tienen la posibilidad de aplicar a la residencia o a la ley de ajuste cubano, entraron con un parol, entraron para pedir protección. Eso es lo que está tratando de imponer el gobierno actual. Si tú entraste para pedir protección, incluso si presentaste un asilo, aunque después lo hayas retirado porque te aprobaron la residencia, y si tú dijiste en tu asilo, me detuvieron, me amenazaron, me persiguieron, ¿cómo vas a regresar a tu país de origen? Lamentablemente es así. ¿Y los niños? Lamentablemente es así. ¿Hay alguna solución con los niños inmediata? La solución de los niños es compleja. Hay muchos menores que actualmente todavía no han logrado regularizar su estatus. Tú mencionaste que la gran mayoría de los menores que han entrado no acompañados son de países como Guatemala, El Salvador, etcétera. Hay casos muy diferentes en el caso de los menores no acompañados, pero un ejemplo es, por ejemplo, cuando el menor entra y los padres lo mandaron solo, se quedaron en su país de origen y los padres deciden hacer como que un abandono del hijo. Bueno, en ese caso el niño se puede someter a un proceso en la corte estatal para una guarda, a veces hasta una adopción. Entonces puede obtener una protección especial
como una petición para inmigrante menor especial, es una I-360. Y si se la aprueban, ese niño se va a poder hacer residente. Pero ese no es el caso de la mayoría de los niños, tristemente. Muchos de los niños incluso hemos pedido paroles y no los están aprobando, incluso niños con situaciones médicas serias y no los han estado aprobando. Hay otros niños que quizás sí ya tienen una edad cercana a los 17 años o rebasan los 17 años, que aún son considerados menores, ya se les va a imputar lo que es la entrada ilegal y entonces van a tener que someter una petición familiar de un familiar directo y después someter un perdón I-601A, salir del país y hacer un proceso consular para su visa de inmigrante. Son casos complejos, largos y difíciles. Y difíciles, exactamente. Ahora mismo estamos trabajando un caso de un menor de edad que entró no acompañado, ya tiene 17 años y vamos a intentar con la I-601A y al mismo tiempo con un permiso de viaje por razones humanitarias para que salga y ver si la prueba del permiso de viaje a la entrada entonces entraría con un parol y ya puede ajustar el estatus porque es un niño que el padre lo pidió, la petición está aprobada y el padre es ciudadano americano. Bien, vamos a ver. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura Jiménez. Claro. Siempre un placer tenerte. Perdona que abusemos un poco de ti por la cantidad de llamadas y preocupaciones que tenemos de nuestros televidentes. Todo un placer, todo un placer. Un placer también tenerte. Nosotros hacemos otra pausa y al regresar los invitamos a un recorrido por lo que queda de Soroa, uno de los